Y vamos a leer citas que yo creo van a sorprender a más de uno. Te van a sorprender a ti seguramente, Héctor, si tú no las has leído, que van a mostrar claramente a qué poder es al que la Biblia apunta en el final de la historia, para decir que tenemos que tener no solo mucho cuidado, sino que tenemos que estar estudiando la palabra de Dios para no ser perdidos. Habrá que repasar. Vamos a repasar entonces y vamos a seguir estudiando. Buenas tardes, mis amigos, bienvenidos a otro programa de Presentando la Verdad aquí en Radio Reconquista. Hoy estoy aquí con mi amigo Héctor porque los demás no pudieron venir en el día de hoy. Así que bienvenido, Héctor, que muchas veces has estado con nosotros y que el programa pasado no estuviste, pero hoy nuevamente estás. Bueno, muchas gracias, es un placer estar acá y saludos a todos los que están escuchando. Acuérdense, amigos, que estamos transmitiendo estos programas para poder estudiar con ustedes la palabra de Dios. Pueden comunicarse con nosotros al 095-507-442 para poder recibir, si ustedes quieren, una revista de unas 80 páginas donde a través de esa revista sirve como una guía de estudio para poder estudiar la Biblia, especialmente las profecías del libro de Daniel que estamos estudiando. El otro día hemos estudiado acerca de la profecía de Daniel capítulo 7, realmente la estamos estudiando desde hace varios días, porque son varios aspectos a tocar respecto a esta profecía. Hemos estudiado que esa profecía habla acerca de los imperios mundiales que comienzan a partir de Babilonia, siguen con Medo-Persia, siguen con Grecia, Roma, después Roma se dividiría, aparecería otro poder llamado el cuerno pequeño. Y el otro día hemos visto algunas características de este cuerno pequeño para poder identificarlo en la historia y quién es este poder que aparece como el cuerno pequeño. Entonces, siendo que es así, hemos estudiado incluso el otro día algunas de las características que se mencionan, pero hoy yo quisiera, aparte de estudiar estas características a la luz de la Biblia, también comprobarlos o verificarlos a la luz de la historia para que podamos darnos cuenta quién es este cuerno pequeño. Así que, ¿qué te parece, Héctor, si avanzamos? Avancemos. Héctor, seguramente tú varias veces habrás estudiado algunas partes del libro de Daniel. Sé que me has dicho que no es tu especialidad. No, no es. Pero sí lo has estudiado. Recuerdo, este estudio bíblico lo has estudiado. El otro día yo culminé prácticamente el programa diciendo, y luego continué un poquito más, que de acuerdo a lo que muchos estudiosos de la Biblia han argumentado y han estudiado, el cuerno pequeño es el papado. Ahora, esto que estoy diciendo puede ser fuerte, y dicho sea de paso, lo es. Hay que decir evidentemente la verdad como es. Es fuerte, yo sé. Pero ¿será que esta interpretación, que dicho sea de paso la tuvo Martín Lutero, él creía en esto, también Isaac Newton y muchos otros historiadores científicos, Isaac Newton, uno de los que estableció el concepto de la teoría de la gravedad? Entonces, fíjate que muchos estudiosos, no solo de las escrituras, sino de la ciencia, comprendiendo las escrituras, llegaron a esta conclusión. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿será el papado de la Iglesia Católica el cuerno pequeño de la profecía de Apocalipsis capítulo 7 o no lo será? Para saber si es correcta esta interpretación o no, lógicamente necesitamos ver esto ahora, pero a la luz de la Biblia y cotejándolo también con la historia para saber si esto sucedió así o no. En Apocalipsis. No, esto estamos estudiando el libro de Daniel. En Apocalipsis vamos a estudiarlo, también aparece esto en Apocalipsis, pero vamos a estudiarlo más adelante cuando estudiemos el libro de Apocalipsis. Ahora estamos en Daniel capítulo 7. Perfecto. Entonces, bueno, el otro día vimos 9 características del cuerno pequeño. Realmente podríamos encontrar varias más características, pero nos hemos centrado en las más relevantes que aparecen en este capítulo de Daniel para poder llevárselas a ustedes, amigos. Cuando vemos el libro de Apocalipsis, que luego vamos a estudiar, Héctor, veremos más características aún, no solo 9. Hoy seguramente les voy a presentar más de 9 características, pero vamos a redondear en 10 características para que sea un número redondo. La cuestión es que no importa el número en sí, sino las características. Entonces,
Vamos a repasar un poco. Hemos dicho algunas de estas características. El otro día dijimos que el cuerno pequeño surge en Europa, primera característica. Segunda característica, el cuerno pequeño es romano. Tercera característica, el cuerno pequeño surge después de que los 10 cuernos estaban establecidos. Cuarta característica, el cuerno pequeño arrancó a 3 de los 10 cuernos. Parecía, quinta característica, más grande que sus compañeros. Sexta característica, el cuerno pequeño poseía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, hablaría palabras contra el Altísimo, dice la Biblia. Séptima característica, es diferente de los primeros, dice este cuerno. Octava característica, hacía guerra contra los santos y los vencía. Novena característica, intentaría cambiar los tiempos y la ley. Se podría decir décima característica, los santos serían entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, lo cual equivale a 3 años y medio proféticos. Y característica número 11, su dominio sería quitado por un tribunal y luego sería destruido. Entonces vamos a verificar en la Biblia y en la historia, paso por paso, estas características y ver si realmente es el papado o no lo es. Fíjense. Dice, primera característica que vemos en la Biblia, el cuerno pequeño surge de Europa. ¿Cómo podemos saber esto? Daniel 7:8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño que salía entre ellos. Ahora, estos 10 cuernos, ¿dónde fueron establecidos? En Europa. Exactamente, Héctor, en Europa, porque realmente Europa, que o vamos a decir así, el Imperio Romano que incluía Europa, se dividió y especialmente ahí se consolidó de alguna forma la parte europea, la parte occidental, la cual se dividió en 10 naciones, en 10 reinos. Fíjense, tengo acá algunas citas de algunos historiadores. Por ejemplo, Thomas Newton, en un libro llamado Disertaciones sobre las Profecías, página 239, dice, el anticristo o el cuerno pequeño, porque aquí es otro tema interesante. Yo no lo he dicho hasta el momento, preferí que los historiadores y teólogos dijeran esto, y entonces ahora sí me voy a aventurar a decirlo, pero para que ustedes vean que esto no es una idea mía, pero el cuerno pequeño o anticristo en cierto sentido es exactamente la misma cosa. Así que hay que prestar atención a lo que estamos diciendo. Dice, el anticristo o el cuerno pequeño debe buscarse entre los 10 reinos del Imperio Romano Occidental. Después Albert Barnes, en un libro llamado Notas sobre el libro de Daniel, en la página 322, dice, aún los romanistas admiten que el Imperio Romano se dividió en 10 reinos como resultado de las incursiones de las naciones del norte, que eran los bárbaros que hemos estudiado el otro día. Entonces, primera característica, ese cuerno pequeño se levantaría en Europa, está claro. Segunda característica, ¿en qué parte de Europa? Bueno, especialmente dice la Biblia que estos 10 cuernos son romanos. Y por lo tanto, si el cuerno pequeño sale dentro de estos 10 cuernos que son romanos, el cuerno pequeño es, a ver, si los 10 cuernos son romanos, el cuerno pequeño es romano. Exactamente, romano. Vamos por partes. Daniel capítulo 7, versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño que salía entre ellos. Y quiero repasar. Los cuernos se levantaron en Roma. Entonces el cuerno pequeño se levanta en Roma, exactamente. O sea que evidentemente está relacionado en Europa y está relacionado con Roma. Ahora, cuando uno ve un poco acerca del papado de la Iglesia Católica, es interesante que la Iglesia Católica se llama Iglesia Católica Apostólica Romana. Es interesante esto. Ahora, ¿dónde está la sede del Vaticano? Ahora sí, se encuentra en Roma. Su arquitectura es romana, su sistema de numeración es romano, su idioma, que es el latín, es un idioma romano. Es interesante que su líder se llama Pontifex Maximus, o Sumo Pontífice, que es el nombre que se le daba a los emperadores romanos, que también se conocen como sumo sacerdote. O sea que los emperadores romanos se llamaban Pontifex Maximus en latín, ¿verdad? O Sumo Pontífice o Máximo Pontífice, y es el mismo nombre que llevan hoy en día los líderes, los papas del papado, o sea, de la Iglesia Católica. Es interesante que su religión, la religión del papado, la heredó de la Roma pagana. Por ejemplo, ellos mismos admiten eso. Por ejemplo, si uno va a la Basílica de San Pedro, que es la más grande e importante que tiene la Iglesia Católica, que se encuentra en el Vaticano, ahí aparece una estatua, que es la estatua
que se supone es de San Pedro, pero es interesante que la historia muestra que realmente esa era la estatua de Júpiter, la cual se adoraba en el templo de Júpiter, que fue quitada y fue trasladada a ese lugar para que se le adore. Es interesante que la organización que la heredó de Roma. Malachi Martin, que es un escritor católico y jesuita, es un teólogo también, dijo que la organización de la Iglesia Católica se basa en la organización que tenía Roma. Entonces, evidentemente, la Iglesia Católica adoptó o heredó el poder gubernamental de Roma. La Iglesia Católica, en una cita que tengo aquí de Alexander Fleco, dice: la Iglesia Católica no era más que el Imperio Romano bautizado, o sea, como la segunda etapa. El oficio del César fue perpetuado en el oficio del Papa. Eso lo dijo Alexander Fleco en El despertar de la Iglesia medieval en la página 148 y 149. Otra cita de Adolf Harnack, donde en el libro ¿Qué es la cristiandad?, página 269, dice: la Iglesia Católica solapadamente tomó el lugar del Imperio Romano mundial y en verdad es su continuación, dice aquí Adolf Harnack. El imperio no ha perecido, sino que se ha realizado una transformación de la Roma pagana a la Roma papal, dice él. Otro historiador y también teólogo de apellido Friend, hablando sobre el surgimiento del cristianismo, en la página 773 dice: la Roma cristiana es la sucesora legítima de la Roma pagana. Cristo triunfó y Roma se alistó para extender su dominio hasta el mismo cielo. Es interesante. Miren, hay muchísimas citas, yo voy a leer una más, pero para que ustedes vean cómo los historiadores, los teólogos, confirman que realmente el poder, se podría decir la cúpula de la Iglesia Católica, es la continuación del Imperio Romano que culminó en el 476 después de Cristo. Ahora, una nueva Roma, dice William Francis Barry, hablando en un libro llamado The Papal Monarchy, la monarquía papal, en la página 45, dice: una nueva Roma asciende lentamente sobre el horizonte. Es la heredera de la religión que ha logrado vencer. Se apropió del esplendor externo que pertenecía a los Césares. El emperador ya no es, pero el sumo pontífice vive aún. Ahora es el vicario de Cristo quien le ofrece a las tribus del norte la antigua civilización. Él los convierte a su credo y ellos le sirven como padre y juez supremo. Interesantísimo. Wow. Bueno, pero esa cita no termina ahí. Entonces, segunda característica, tenemos en primero, ese cuerno pequeño tiene que surgir de Europa, de acuerdo a la Biblia, porque ahí es donde estaban los 10 cuernos. El cuerno pequeño, además, por lo tanto, si surge de Europa, y Europa realmente es la Roma dividida, entonces el cuerno pequeño es romano, segunda característica. Tercer característica, el cuerno pequeño surge después de que los 10 estaban establecidos, porque así lo menciona la Biblia en Daniel 7:24, dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 derribará. O sea que después de los 10 se levantaría entonces este cuerno pequeño. El otro día yo les mencioné que desde el 351 hasta el 476 estas 10 tribus bárbaras del norte se establecieron en Europa, comenzando por los alamanos, de ahí desciende Alemania en el 351 después de Cristo, y culminando por los érulos, que de acuerdo a la historia fueron extinguidos. Y si nos da el tiempo hoy vamos a hablar por qué es que fueron extinguidos, pero si no nos da el tiempo hoy vamos a seguir hablando el viernes. Ahora, yo les quería recordar que el otro día vimos acerca del último emperador del Imperio Romano, que fue Rómulo Augustulo, y es interesante que este último emperador gobernó hasta el 476 después de Cristo. O sea que está claro que realmente Roma se terminó de dividir por completo en el 476 después de Cristo. Ahí estaban los 10 cuernos que le habían salido a la bestia, que era la cuarta bestia de Daniel 7. Pero cuando después que estuviesen estos 10 cuernos establecidos, ahí entonces surgiría el cuerno pequeño. Cuarta característica, el cuerno pequeño, y ahí vamos, arrancó a 3 de los 10 cuernos. Y ahora, ¿cómo que arrancó a 3 de los 10 cuernos? Bueno, esto lo dice la Biblia. Daniel 7:8 dice que delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Daniel 7:20 dice que los 10 cuernos que tenían su cabeza estaban en la cuarta bestia,
y había salido otro cuerno, delante del cual habían caído 3. Y en el versículo 24 dice que tras ellos se levantó otro, el cual era diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, dice Daniel 7:24. O sea que claramente la Biblia dice que este cuerno pequeño, que surgiría después del 476 después de Cristo, derribaría a 3 reyes. ¿Usted lo que me está diciendo que este cuerno pequeño tenía armas? Lo que estoy diciendo es que derribarías. Ahora vamos a ver de dónde sacaron las armas, porque evidentemente tenía que tener algún tipo de armas. Ahí vamos. Ahora, quiero aclarar, Héctor, que estos 10 cuernos que aparecen en la profecía eran las 10 naciones. Ahora, dentro de estas 10 naciones había 3 naciones que eran los érulos, los vándalos y los ostrogodos, que no eran seguidoras, se podría decir, de la religión católica, sino que eran seguidores de una persona, no de una persona en sí, digamos, podríamos llegar a decir, seguían a Dios, aunque tenían unos conceptos cerrados en teología. Ellos se basaban en unos argumentos que un hombre llamado Arrio puso por escrito y enseñaba sobre estas cosas, y es interesante que Arrio lo que enseñaba es que Jesús era un ser creado. Arrio no creía en la Trinidad, como nosotros creemos en la Trinidad de acuerdo a la Biblia. No creía que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Dios es solo el Padre, el Espíritu Santo no existe, que es una energía, decía él, y que Jesús era un ser creado. Bueno, eso no es lo que enseña la Biblia, eso tampoco era lo que enseñaba la Iglesia Católica, pero la cuestión es que estos 3 reinos no querían someterse a la autoridad de la Iglesia Católica. Sucedió entonces que en el 493 después de Cristo, después por lo tanto de haber sido establecidos estos 10 cuernos, los érulos fueron, se podría decir, guerreados por parte de los otros cuernos, y les hicieron guerra, guiados obviamente por la parte religiosa, por este poder religioso que gobernaba el mundo en esa época, y fueron extinguidos. Luego los vándalos, en el 434, por mano de un emperador bizantino que gobernaba el oriente de Roma, podríamos decir, que era aliado del Papa, los terminó de extinguir en el 534 después de Cristo. En el 534 terminaron los vándalos. Luego, por último, el último de los 3 cuernos que cayó fueron los ostrogodos en el año 538 después de Cristo, también por manos de Justiniano, y él era el que tenía el poder civil, porque Justiniano era el emperador del oriente europeo. Ya no existía más el imperio romano como tal, pero sí él poseía las armas para poder eliminar a estas naciones. Entonces, usted lo que me está diciendo es que este cuerno pequeño indirectamente tenía armas, indirectamente. Lo que estoy diciendo es que este cuerno pequeño tenía el poder de utilizar al poder civil para combatir a estos 3 cuernos que le eran contrarios en su teología y que por lo tanto no podía plenamente establecerse en Europa si había estos 3 enemigos. Y estos 3 enemigos, que eran los érulos, los vándalos y los ostrogodos, llega el momento determinado donde fueron borrados de la faz de la tierra, y hoy en día no queda ninguna nación en Europa que descienda de ellos. Dice la Biblia que serían arrancados, y claramente arrancados de raíz. O sea que nosotros entendemos que la historia confirma lo que dice la Biblia. Yo sé que estoy yendo un poquito rápido con algunas de estas cosas. Podemos detenernos luego en algunas de estos temas. Pero quiero repasar algo. Primero tenemos a Babilonia, que gobernó por varios años. Luego surge Medo-Persia, otro imperio. Luego surge Grecia, otro imperio. Luego surge Roma, otro imperio. Y todos estos imperios estaban representados por diferentes animales en la profecía de Daniel 7 y por diferentes metales en la profecía de Daniel 2. Pero en la profecía de Daniel 7, esta cuarta bestia, que es Roma, tiene 10 cuernos. Y se le dice a Daniel que estos 10 cuernos serían 10 naciones que se levantarían después de esta cuarta bestia. Entonces ahí se representan las 10 naciones en las que se dividió esta cuarta bestia, que es el Imperio Romano. Es interesante que exactamente fueron 10 naciones. Ahora, estas 10 naciones tenían, se podría decir, estaban bajo el poder religioso que tenía el papado en ese momento. Pero el papado tenía poder religioso, no tenía poder civil, no tenía poder con armas. Era necesario entonces que los emperadores o gobernantes se aliasen con el papado para poder concederle al papado
las armas. No es que el papado iba a ir a combatir, pero el papado iba a enviar a personas a combatir. Pero había 3 de estos 10 cuernos que no querían hacer caso. ¿Por qué? Porque decían, no, yo no creo lo que ustedes creen. Yo creo que Jesús no es Dios. Yo creo que Jesús es un ser creado. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? A través de Justiniano, que era el emperador de ese entonces, terminó por destruir a esos 3 cuernos, y se cumplió la profecía en el 538 después de Cristo, cuando menciona la Biblia en los versículos 8, 20 y 24 de Daniel 7, que el cuerno pequeño derribaría a 3 de estos 10 cuernos. ¿Se comprendió? Sí. Bien. Ahora, quinta característica. Dice la Biblia que parecía más grande que sus compañeros. Esto voy a dedicar poquito tiempo a explicar, pero dice esto la Biblia en el versículo 20. Dice que parecía más grande que sus compañeros, que tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Evidentemente esta característica, el hecho de que era más grande que sus compañeros, estaba unida con la característica del poder que tenía este cuerno pequeño de derribar a los demás cuernos. Era más grande que sus compañeros, ¿en qué sentido? Y que tenía poder, mucho más que el resto de sus compañeros. Pero vamos a avanzar. Sexta característica. El cuerno pequeño tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Dice la Biblia en otra parte que hablaba palabras contra el Altísimo. Esto está relacionado con el hecho de hablar blasfemias. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hablar palabras contra el Altísimo, hablar grandes cosas, tiene que ver con ponerse en el lugar del Altísimo. ¿Y qué tiene que ver eso con la blasfemia? Bueno, más adelante cuando estudiemos Apocalipsis capítulo 13, que es un capítulo paralelo de Daniel capítulo 7, dice la Biblia claramente ahí que este poder blasfema. O sea, que habla palabras contra el Altísimo significa que blasfema. Ahora, ¿qué es blasfemia? Yo recuerdo que hemos visto esto cuando hablamos acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas, Héctor, cuando hablamos acerca de esto? Sí. Bien. O sea, ¿te acuerdas? ¿No te acuerdas? No, por lo que tengo entendido, blasfemia es ponerse en el lugar de Dios. Exacto, blasfemia es ponerse en el lugar de Dios. Bíblicamente es así. Por ejemplo, para que te des una idea, el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, cuando habla acerca de la segunda venida de Jesús, dice que antes de que venga Jesús vendría el hombre de pecado, y lo describe de la siguiente forma. Ahora, ese hombre de pecado en la Biblia se representa como cuerno pequeño, como anticristo, como hombre de pecado. Prácticamente son las mismas imágenes para representar el mismo poder. Son diferentes imágenes para representar el mismo poder. Dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. O sea, versículo 3 y 4 del capítulo 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, dice Jesús, sin que antes venga la apostasía. Repito, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de Jesús, sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es blasfemia, hacerse pasar por Dios. Ahora, este poder, de acuerdo a la Biblia, blasfema contra Dios. Lógico, porque se hace pasar por Dios. Miren, para que ustedes comprendan un poco más, amigos, varios judíos acusaban a Jesús de blasfemar porque Jesús decía tener poder para perdonar pecados. Como Jesús decía tener poder para perdonar pecados y los perdonaba, entonces ellos decían que Jesús estaba blasfemando. Ahora, ¿por qué decían eso? Ellos sabían que el único que puede perdonar pecados es Dios, no hay otro. Ahora, y si Jesús decía que tenía poder de perdonar pecados, se hacía igual ¿a quién? A Dios. Ahora, el pecado de la blasfemia o de hacerse igual a Dios era castigado con la muerte a través del apedreamiento. Ahora, en el caso de Jesús, no había pecado, porque Jesús mismo era Dios. Eso lo hemos estudiado en programas anteriores, y por lo tanto, Él podía perdonar pecados. La Biblia dice que en una ocasión, cuando Jesús estaba en una casa y unas personas ingresaron a un paralítico por el techo, Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto está en Marcos 2, versículo 5. ¿Sabes que ellos empezaron a cavilar en sus corazones y dijeron, ¿cómo va a decir esto? Dice el versículo 7, ¿por qué habla este así? O sea, ¿por qué Jesús está hablando así? Claro. Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios?
Entonces Jesús, para mostrar que él sí podía perdonar pecados, dice que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Y luego él dice en el versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. En otra ocasión, Jesús estaba hablando con los judíos y en un momento dice, esto está registrado en Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Esto le cayó como un baldazo de agua fría a muchos. Entonces los judíos, dicen en el versículo 31, volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¡Wow! Ellos querían matar a Jesús porque él dijo que el Padre y él son uno. Ahora el versículo 32 dice, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y entonces en el versículo 33 le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, que ¿qué es blasfemia? ¿Qué es blasfemia entonces? Ponerse en el lugar de Dios. Exacto, hacerse pasar por Dios, ponerse en el lugar que Dios tiene que ocupar. Y por lo tanto, decir, lógicamente, tener autoridad para perdonar pecados, cuando el único que puede perdonar pecados es Dios. El cuerno pequeño es interesante que blasfema contra Dios, de acuerdo a la Biblia, porque se hace pasar por Dios, hablando palabras contra el Altísimo. Y ahora se nos acaba de terminar el tiempo. Pero vamos a ver luego, en el próximo programa del día viernes, varias citas donde podemos ver si este poder que conocemos como el cuerno pequeño, vamos a leer varias citas de este mismo poder identificado con el cuerno pequeño, donde el mismo poder dice que se arroga la autoridad y el derecho de perdonar pecados, cuando la Biblia dice que el único que puede perdonar pecados es solo Dios. ¿Se comprendió, Héctor, hasta aquí? Sí, la verdad que sí, apasionante. Miren, amigos, hermanos, hemos llegado realmente al final, no tenemos más que este tiempo para compartir con ustedes, pero por amor a Dios, no se pierdan el programa del viernes, porque en el programa del viernes vamos a continuar describiendo estas características y vamos a leer citas que yo creo van a sorprender a más de uno. Te van a sorprender a ti seguramente, Héctor, si tú no las has leído, que van a mostrar claramente a qué poder es al que la Biblia apunta en el final de la historia, para decir que tenemos que tener no solo mucho cuidado, sino que tenemos que estar estudiando la palabra de Dios para no ser perdidos. Habrá que repasar. Vamos a repasar entonces y vamos a seguir estudiando. Gracias, amigos que nos escuchan, por estar del otro lado con nosotros. Nos vemos entonces el viernes que viene a las 15 horas en otro programa de Presentando la Verdad.